Hola, buen día para todos, bienvenidos a mi canal Sistemas Enríquez Gómez. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Hewlett Packard 14-CM1023LA. En este video vamos a tratar varios puntos que los vamos a poder ver en la barra de progreso de este video. También los van a poder encontrar en la descripción del video, para que si gustan vayan al punto que quieren ver. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están en el video o en la descripción del video. Entonces primero vamos a mirar qué es lo que hay dentro de la caja. Entonces volteamos la caja y vamos sacando, por ejemplo, aquí tenemos unas instrucciones del equipo que las voy a colocar ahí detenidamente. Si quieren pueden pausar el video para ver de qué se trata. Es sobre las indicaciones del equipo, que pues todo esto lo vamos a mirar en el video. Y por acá pues también tenemos algo como de los primeros inicios y que se puede hacer con el panel táctil sobre las opciones de los multigestos. Por aquí también tenemos el equipo portátil, que lo vamos a mirar ahora en un rato. Y aquí también pues se me vino un certificado de garantía que tenemos que guardar, porque pues aquí tenemos la información de cómo debemos acceder a una garantía por si de pronto el equipo nos sale defectuoso, que puede ser normal. Y por acá tenemos una cajita. Quitamos esta porque aquí ya no tenemos nada más. Por aquí tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Por aquí tenemos el cable de poder, es plano tipo trébol y la medida es de 1 metro. Y por acá tenemos el adaptador de corriente, bueno, que lo voy a sacar de su empaque. Este adaptador de corriente es un poco pequeño, rectangular, color negro. Su cable se lo mira que es bien grueso comparado pues con las demás marcas. El voltaje de este adaptador de corriente es de 19.5 voltios por 2.31 amperios a 45 vatios. La medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. Bueno, aquí ya tenemos el equipo. Viene recubierto de esta espuma. Vamos a retirarla. Y también viene recubierto con esta bolsa plástica, también lo vamos a retirar de aquí. Y bueno, aquí ya tenemos el equipo por fuera de su embalaje. El color de este equipo es gris. Tenemos aquí en el medio el logo de Hewlett Packard, que es como de espejo. Y les voy a hablar sobre sus medidas. De ancho hacia acá tenemos 32.49 centímetros o 12.79 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.35 centímetros u 8.40 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 1.62 centímetros o 0.63 pulgadas. El peso de este equipo es de 1.4 kilogramos o 3.30 libras, aunque ese peso puede variar ligeramente, eso dependiendo de qué tanto tenga el equipo, si tiene discos duros, unidades de estado sólido o memorias RAM adicionales. La batería es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. La duración de la batería depende de un conjunto de situaciones: el brillo de la pantalla, las configuraciones de la energía y qué se esté realizando pues en el momento, qué tareas, navegación, música, videos. Entonces eso puede variar, puede subir, puede bajar, aunque un promedio para este equipo es de unas 3 a 4 horas de un uso normal. En el procesador tenemos un AMD Ryzen 3 3200U con frecuencia base de 2.6 GHz y frecuencia máxima de 3.5 GHz. Tiene 5 MB de caché, 2 núcleos y 4 hilos. En las gráficas acompaña este procesador es un AMD Radeon Vega 3. En la memoria RAM tenemos 2 ranuras en la board, las cuales una está ocupada con una memoria RAM DDR4 2400 de 4 GB y la otra ranura está desocupada.
En la descripción del video voy a dejar el tipo de memorias que es compatible con este equipo y la memoria RAM máxima que podemos instalarle a este equipo según el programa de diagnóstico de AIDA64 es de hasta 32 GB, o sea 16 GB en una ranura y 16 en la otra. En el almacenamiento en este equipo tenemos una unidad de estado sólido SATA 3 de 128 GB en su puerto M.2. También posee un puerto para la conexión de disco duro, que eso ya lo vamos a mirar más tarde cuando desarmemos el equipo. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits y le podemos instalar hasta una versión mejor que vendría a ser la profesional. En la descripción del video les voy a dejar el link para que encuentren los controladores por si de pronto deciden instalarle Windows a este equipo y necesiten pues esos controladores. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos una ranura de seguridad para colocar una guaya, después tenemos un puerto USB 2.0, después tenemos un lector de tarjetas SD, después tenemos un LED de indicador de actividad del almacenamiento y después tenemos un LED indicador de encendido, que cuando está encendido fijo significa que el equipo lógicamente está encendido y también puede estar parpadeando y eso significa que está en estado de suspensión, y también puede estar apagado y eso quiere decir de que lógicamente el equipo está apagado o está en estado de hibernación. En la parte derecha del equipo, primero que todo tenemos el puerto de entrada de la energía eléctrica para la conexión de un adaptador de corriente. Después tenemos un LED indicador de carga, que cuando está de color blanco fijo, eso significa que el adaptador de corriente está conectado y la batería está completamente cargada. Cuando está intermitente blanco, eso significa que el adaptador de corriente está desconectado y el equipo portátil está con un nivel de batería bajo. Y también puede estar de color ámbar, eso significa que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. Después tenemos un puerto de red LAN RJ45 Ethernet 10/100/1000. Después tenemos un puerto HDMI para la transmisión de video y audio en alta definición. Después tenemos dos puertos USB 3.1 de primera generación y después tenemos un puerto de audio combinado para conectar altavoces, auriculares o auriculares con micrófono. Este puerto no es compatible con micrófonos independientes. En la parte inferior del equipo tenemos aquí las gomas que permiten que el equipo no se arrastre en las superficies, que no se deslice, y también permite que el equipo quede un poquito levantado por milímetros para que el aire entre por los lados y entre en esta rejilla de ventilación para poder refrigerar el equipo internamente. Por aquí tenemos un grabado impreso que pues viene con una información que es la referencia del equipo, el serial, el voltaje, el amperaje que necesita, entre otras cosas más. Como se pudieron dar cuenta, por ninguno de los lados encontramos la unidad de DVD, que pues lógicamente ya está totalmente descontinuada de los equipos portátiles, y tampoco tenemos el puerto VGA, que también pues ya no está en ningún portátil porque ha sido reemplazado lógicamente por el puerto HDMI. Y lo que sí tenemos es un adaptador de red inalámbrico de Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Entonces vamos a abrir el equipo de la pestaña que se encuentra aquí debajo, sostenemos y levantamos para mirar hasta dónde nos da la pantalla. Nos da hasta esta parte nomás y regresamos, la dejamos aquí para empezar a mirar lo demás que tenemos acá adentro. Entonces quitamos este protector. Por aquí tenemos la pantalla con retroiluminación WLED que consume menos energía que las pantallas LED tradicionales. Su medida es de 14 pulgadas o 36.56 centímetros. La relación de aspecto es de 16:9. Los biseles son muy delgados y la resolución de la pantalla es de 1366 por 768 en HD. También, como se pueden dar cuenta, no es antirreflejo, se refleja bastante y tampoco tiene pantalla táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos la cámara web HD HP True Vision. Al lado tenemos un indicador de uso de esta cámara y por acá tenemos un solo micrófono digital integrado. Por acá tenemos un teclado tipo Isla
con las teclas de color negro, casi del mismo color del chasis que se encuentra por acá, y las letras son de color blanco. Por acá tenemos la tecla mayúsculas que posee un LED indicador de actividad que cuando están activadas se enciende y cuando están desactivadas lógicamente están apagadas. Este teclado no posee retroiluminación y por acá tenemos la tecla FN que pues combinándola con las teclas de acá arriba se puede acceder lógicamente a las teclas F1, F2, F3 hasta el F12 y si presionamos las teclas de acá solas sin la tecla FN pues nos va a dar la opción o atajo que tenemos por acá, por ejemplo bajar la iluminación de la pantalla, subir la iluminación de la pantalla, por aquí tenemos para alternar las imágenes por HDMI, por aquí tenemos la tecla de silenciar el volumen y este pues también tiene un LED que se enciende cuando uno tiene silenciado el equipo con esta tecla. También podemos bajar el volumen, subir el volumen y tenemos aquí unas 3 teclas multimedia que es para trazar, para adelantar, poner play y pausa. Y por aquí tenemos el modo avión que deshabilita el adaptador inalámbrico, que eso incluye la red Wi-Fi y el Bluetooth. Por acá arriba tenemos los altavoces, tiene un grabado toda esta parte, pero la posición de los altavoces es uno aquí en el medio y el otro que está por acá, que eso pues ya lo vamos a mirar más tarde cuando desarmemos el equipo. Y por acá arriba en la parte izquierda superior tenemos el botón Power independiente del teclado. Abajo del teclado tenemos aquí el panel táctil, algo estrecho, no es tan grande, es compatible con multigestos y tiene su clic derecho e izquierdo independientes del panel táctil. En el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo tenemos aquí la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente. Bueno, ahora vamos con el desarme y arme de este equipo, pues para conocerlo internamente y de pronto para hacer alguna modificación, ya sea un cambio o agregar una memoria RAM, una unidad de estado sólido, un disco duro, entre varias otras cosas. Recuerden que este paso ya lo hacen sobre su responsabilidad, de pronto si algo manipulan mal o algo así. Entonces primero lo que vamos a hacer es sacar esta parte de acá arriba, la retiramos con algo de pasta y aquí encontramos primero un tornillo. Retiramos ese tornillo y dejamos ahí. Ahora vamos en la parte de acá arriba y de igual manera sacamos así y retiramos. Quizá si con los dedos no vamos a tocar en esta parte porque el pegamento se puede ir quitando y pues después ya no va a servir ese pegamento. Entonces bueno, tenemos ahí y sacamos este tornillo de aquí y sacamos este tornillo de acá también y volvemos a cerrar un poco nomás. Si quieren lo dejan por ahí despacio porque de igual manera tenemos que volver a sacar para colocar nuevamente los tornillos. Y de igual manera en la parte de acá abajo también levantamos un poco y lo retiramos hasta esta parte. Nuevamente yo sostengo ahí y quito el tornillo, disculpen que tape la cámara, y lo retiramos. Y de igual manera pues lo colocamos un poquito despacio porque tenemos que volver a colocar los tornillos. Y por último quitamos 2 tornillos que están por acá abajo. Y listo. Entonces para ya retirar la carcasa volteamos el equipo y en este caso podemos empujar de aquí hacia arriba y miren que ya empezó a salir, ahí está. Y cogemos el equipo también y lo hacemos del otro lado también. Ahí está. Todas estas partes, bueno, esta después ya la vamos a ir sacando. Volteamos el equipo y tenemos que levantarlo y empezar a agregar por esta parte la pestaña. Me queda un poco incómodo indicarles, voy a intentarlo así, si puedo. Y ahí va saliendo, miren ya cuánto va saliendo y lo podemos seguir haciendo así de esta manera. Y lo voy a hacer también por el lado de acá.
ya ha salido gran parte, entonces vamos a hacerle un poquito así a ver si sale. Así, miren que ya salió y ya tenemos listo esto. Bueno, vamos a ubicarlo aquí para continuar con el video. Entonces retiramos la tapa y tenemos acceso pues a toda la parte interna del equipo. Por aquí primero que todo tenemos la batería, que su referencia exacta pues la voy a colocar por aquí arriba porque son varios números y letras, entonces por aquí arriba yo creo que es más fácil colocarla que decirla. Por esta parte tenemos las dos ranuras de memoria RAM, que como les había comentado al principio del video, una está ocupada por 4 GB de RAM, entonces les comentaba que el máximo es de 32 para colocar 16 GB de RAM aquí y 16 acá. Y ahí completarían las 32, que sería pues lo recomendable es tener dos memorias para el dual channel. Esta batería se me olvidó decirles que puede salir fácilmente pues quitando estos tornillos de aquí. Son 3 tornillos los que van por acá y por acá tenemos el último tornillo y perdón, por acá está otro tornillo, en realidad son 4 y ya podemos retirar esta batería hacia arriba. Y tenemos acceso al panel táctil, que como ven aquí está el panel táctil y va con una conexión a los clics y de aquí va a la board. Este conector del panel táctil, como lo pueden ver, es de 10 pines y por aquí tenemos la conexión de la batería, que también se las indico, que es de 8 pines, y por acá tenemos la conexión del teclado pues que viene desde acá abajo y se conecta hasta acá, que es de 32 pines, como se pueden dar cuenta. Tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a salir esta piecita. La voy a volver a colocar, que esa es como para que encaje la batería. Y por aquí tenemos un puerto que dice BL, que me imagino que es como si de pronto el teclado tuviera retroiluminación, entonces la retroiluminación debería ir conectada aquí, pero en este equipo, en este modelo no lo trae. No sé si en algún modelo parecido lo puede traer. Entonces nuevamente pues colocamos la batería y colocamos sus tornillos. Mientras coloco algunos tornillos voy a acelerar el video. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido, que también la vamos a retirar para mirar si soporta un tamaño más pequeño, porque este es el factor de forma 2280. Retiramos y miramos que aquí no hay otra parte donde colocar tornillo, y como les había comentado, esto es una unidad de estado sólido SATA porque tiene las dos ranuras aquí, aunque he mirado algunas PCI Express que tienen los dos y también funcionan como NVMe. Y pues también les voy a dar la razón de esta unidad de estado sólido cuando termine el desarmado, para decirles si me sirvió conectar esta unidad de estado sólido de 1 TB o 1000 GB en este puerto, que esto lo voy a hacer como fuera de cámara, se podría decir. Le voy a ensayar para ver si el equipo soporta hasta 1 TB. Esta sí es una unidad de estado sólido PCI Express. Entonces cuando termine el desarmado les comento si me funcionó o no me funcionó. Por aquí tenemos el espacio del disco duro, y con la conexión del disco duro que vamos a necesitar un cable como estos, un cable flex. Este cable para este equipo es de 10 pines. Tenemos que levantar aquí e introducimos esta parte aquí, cerramos y colocamos el disco duro pues de la conexión que sea. Entonces colocamos esto aquí y esto va a ir de esta parte, aunque también viene esta parte que podemos colocar el disco duro ahí para incrustarlo y que quede más protegido con esto. Entonces el disco duro quedaría como por aquí, por esta parte, ahí, sino que tenemos que buscar el cable exacto para que esto encaje en esta parte. Si no, tendríamos que hacer unos recortes en el adaptador para que esto pueda entrar. Por ejemplo, miren, este adaptador en realidad no entra bien, y es porque debería ser un poquito más arriba de lo que está este adaptador. Pero si quieren conseguirlo de todas maneras podríamos quitar una parte para que encaje bien. Este adaptador, este cable flex, lo voy a dejar en la descripción del equipo, que fue donde yo lo conseguí en Amazon, para que si gustan conseguirlo pues lo pueden comprar. En este puerto también les comento que podemos colocar una unidad de estado sólido, lógicamente de 2.5 pulgadas, como es el tamaño de este disco duro. Entonces retiramos esto aquí. Por acá tenemos la conexión de los parlantes, que como les comentaba, el uno está en el medio del equipo y el otro está en un lado. Si lo volteamos pues este estaría en la derecha
y este estaría en el medio. Este se conecta con este de aquí y después tenemos la conexión a la board, y esta conexión, como la pueden ver, es de 4 pines. Por este lado acá tenemos la entrada del adaptador de corriente que viene con un cable hasta acá y entra aquí hasta la board, y esta conexión, como la pueden ver, es de 7 pines. Y por aquí al lado tenemos la conexión del cable de video, y pues que viene junto con la conexión de la cámara y el micrófono, y esta conexión es de 30 pines, como se pueden dar cuenta. Por aquí debajo tenemos el procesador que va integrado en la board, no se puede cambiar. El procesador por lo general se calienta, eso es normal porque el trabajo hace que pase eso. El calor va a ser conducido por este cobre que se encuentra aquí, y en esta parte de acá pues tenemos el ventilador, que es el que va a refrigerar. La parte del cobre va a sacar el aire por entre el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo, como lo habíamos visto, y esto lo va a refrigerar tratando de enfriar el procesador. Este ventilador de aquí viene con la conexión hasta acá, y esta conexión, como la pueden ver, es de 4 pines para que la tengan en cuenta. Por aquí al lado tenemos el adaptador de red Wi-Fi, y que por aquí también está conectada la antena, que va por aquí y va hasta arriba, hasta la parte de la pantalla en los dos lados arriba. Y por acá tenemos una tarjeta de expansión que viene con el puerto USB y el lector de tarjetas SD con su conexión. Aquí un flash que este va conectado aquí y va por debajo conectado hacia la board, y esa conexión, como la pueden ver, es de 40 pines. Y pues por acá debajo, pues como pueden ver, acá está la board, que por aquí tiene los espacios para conectar un chip de video en esta parte, y pues que también vaya refrigerado junto con las memorias independientes de ese chip de video, pero que yo creería que ese ya es en otro modelo, ya no es en este, pero es bueno de que de todas maneras lo sepan. De todas maneras, esto no lo puede colocar cualquiera, solamente el fabricante, y pues ya vendría con otra disipación distinta. Y pues más abajo ya tenemos el teclado, que es el más difícil de cambiar porque tenemos que desmontar todo. Entonces ahora yo creo que eso es lo más relevante de este equipo. Vamos a cerrarlo y vamos a continuar de cómo cerrar esta parte. Entonces lo primero que debemos hacer es presionar todas estas partes, así como lo van viendo. De igual manera, con los tornillos pues vamos a terminar de ajustar. Colocamos primero que todo estos dos tornillos de aquí, este y este de acá. Y ahora recuerden que levantamos esta parte de aquí y colocamos este tornillo. Disculpen que tape la cámara. Y volvemos a cerrar. Ahora sí, apretamos un poco mejor. Ahí ya va cerrando también. Ahora vamos en la parte de acá arriba. También levantamos. Y presionamos. Y ahí sigue cerrando. Y levantamos también acá. Ahí está. Colocamos el tornillo. Y colocamos el otro tornillo acá. Ahora ya podemos colocar bien esta parte. Ahí. Y de todas maneras volteamos el equipo para levantar esto aquí y presionamos todas estas partes por si de pronto queda algo pendiente de apretar. Entonces listo. Y también les comento que mientras el equipo estuvo desarmado, ya le probé la unidad de estado sólido NVMe de 1 TB
y el equipo la reconoció normalmente. Entonces si gustan ustedes le pueden instalar una de esas, que sería recomendable porque pues 128, que es lo que tiene este equipo, es muy poquito, pero sí funciona con 1 terabyte de una unidad de estado sólido. Y pues lo más recomendable también sería pues la instalación de un disco duro donde ustedes miraron el espacio. Si les ha gustado el video hasta aquí, espero que se puedan suscribir al canal, darle me gusta y dejarme su comentario con respecto a este equipo. Recuerden que vamos a continuar con otras pruebas de este equipo y por ahora pues los voy a dejar con unas imágenes, una galería de imágenes corta de este equipo, unas imágenes externas. Bueno, ahora vamos con el tiempo de inicio del equipo. Le voy a dar el botón Power para ver más o menos cuánto se demora. Hay que entender de que tiene un procesador AMD Ryzen 3 y la unidad de estado sólido. Entonces ahí está el tiempo para que se den cuenta cuánto se demoró. Y pues a mí me parece que lo hizo muy rápido, sabiendo que ya tenemos instalado todos los programas. Ahora vamos con la prueba del sonido de los altavoces. Tengo una canción de YouTube que no tenemos problemas con copyright y pues que la podemos ejecutar en este video y pues no vamos a tener problemas. Los niveles del sonido están al 100% del reproductor y del equipo. Y recuerden pues que no es lo mismo escuchar el sonido pues por este video que personalmente, aunque lo vamos a escuchar y yo les voy a decir al final qué tal me pareció. Ahí está el sonido. No sé cómo lo escucharían ustedes o cómo se vaya a escuchar en el video, pero para mí me pareció buen sonido, sabiendo pues que es un equipo portátil y pues suena suficiente como para escuchar uno pues ya sentado al lado del equipo. Entonces sonó pues fuerte y claro y un buen sonido. Bueno, y ahora estamos con la prueba del micrófono y de la cámara de este equipo. El micrófono pues en el video ya nos vamos a dar cuenta cómo suena, para que ustedes saquen sus propias conclusiones con lo que estoy hablando en este momento. Cabe decir de que estoy más o menos a una distancia de unos 50 centímetros del micrófono y la cámara, que es la posición pues normal que uno utiliza para sentarse y trabajar en un equipo portátil. Y también pues estamos mirando la calidad de la cámara. Este es un video grabado con la aplicación de cámara de Windows, entonces esa es la calidad que obtenemos. Y me parece que esta cámara hace como un zoom automático que se mira como muy de cerca la cara. Y lo otro es que en realidad no tiene una buena calidad, tiene mucho ruido. Sí serviría para una videoconferencia, teleclases, que es lo que está en este momento por lo de la pandemia. Entonces la calidad de grabación pues no es que sea tan buena. También debo decir de que es video y fotografía, que es lo mismo. La misma calidad se va a ver igual. Entonces esta es la calidad para que ustedes se den cuenta. Ahora les estoy indicando la temperatura mínima de este equipo, sabiendo que el trabajo está al 1%, casi nada, o mejor dicho nada, no estoy haciendo nada en el equipo pues para que no se caliente el procesador. Y miren que la temperatura que ha llegado a alcanzar es de 31 grados Celsius, que es muy poco. En realidad yo creo que es uno de los más bajos que he mirado en el canal de los equipos, y pues esa temperatura mínima me parece bien. Es un equipo fresco, frío, como pues los de este tiempo. Entonces esa en realidad es la temperatura mínima de este equipo. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Les comento que apenas le di en el Start para que empiece el 100% del trabajo. Se subió más o menos hasta el 91%. Se activó el ventilador, empezó a girar y empezó a enfriar el equipo. Empezó desde 80 nuevamente, subiendo. Y miren que en este momento ya llevo
2 minutos aproximadamente, un poquito más. Entonces el trabajo de la CPU está al 100% como la pueden ver, y ya aquí mirando la temperatura máxima me llegó hasta 90 grados centígrados y el ventilador ya se empieza a sentir un poquito ruidoso, no mucho. Lo digo ruidoso porque estoy grabando el video pues con todo el silencio posible para que la grabación salga bien, y entonces el ventilador sí lo alcanzo a escuchar muy bien. Pero entonces esta temperatura máxima, que son de los 90 grados centígrados, me parece buena, sabiendo que pues está trabajando al 100% y no cualquiera trabaja a ese 100%. Lo otro es que estoy tocando físicamente en la parte de encima del equipo, donde está la rejilla de ventilación por donde sale el aire abrigado, y siempre se calienta un poquito, pero yo creo que esto no le hace mucho daño porque aquí hay una pasta que es la que recibe el calor. Pero como les comentaba, no todo el mundo trabaja al 100%, entonces yo creería que es una temperatura buena para este equipo, en que ya llegó hasta el 90 y me mostró hasta el 91%, y el ventilador empezó a girar un poco más. Entonces pues esta es la temperatura máxima de este equipo, pues para que la tengan en cuenta. Ahora vamos con la opinión personal sobre este equipo, lo que yo les puedo comentar, y primero les voy a comentar lo que sí me gusta y después lo que no me gusta. Debo recordarles que ningún equipo es perfecto, todos tienen sus cositas, sus imperfecciones, sus maneras de fabricación, entonces no quiere decir de que deba hablar mal de todos los equipos. Entonces lo que sí me gusta de este equipo, primero que todo, es el peso, que es muy liviano. También la forma es muy delgado, es muy fácil para transportar, y sobre todo si puede servir fácilmente como para un estudiante. Otra cosa que les puedo decir que sí me gustó es que el teclado es muy suave para teclear, es muy silencioso y es muy cómodo. Entonces esta también es una de las cosas que me ha gustado. Lo otro también es el panel táctil, es muy suave, los clics pues como van independientes al touch, entonces obedecen perfectamente y no son como otros modelos que el clic derecho e izquierdo están incluidos y a veces es como dificultoso para dar un clic en esos paneles táctil, pero en este caso pues todo funciona correctamente. También me gusta que sobre las demás marcas, Hewlett Packard sigue manejando el LED indicador de actividad del almacenamiento, que esto ya lo he dicho, nos sirve para diagnosticar el disco duro, la unidad de estado sólido y cosas así con el almacenamiento. Lo otro que sí me gustó es que también lo está resaltando Hewlett Packard a base pues de las demás marcas, es que en este caso las dos memorias RAM se pueden cambiar, se pueden editar, se puede aumentar, mientras que en otras marcas a veces viene integrada y la memoria RAM no se puede cambiar. Incluso esto es favorable porque si de pronto alguna memoria RAM falla, la podemos cambiar, mientras que en otros equipos que la memoria RAM está integrada en la board no se puede cambiar, y entonces el equipo nos puede dar problemas si en realidad estuviera fallando una memoria RAM. Ahora les voy a comentar lo que no me gustó de este equipo. Primero que todo, que no trae el cable para conectar un disco duro adicional, tenemos que comprarlo por aparte, y pues ese cable flex la verdad es muy costoso. Yo lo compré en aproximadamente $30, entonces imagínense ese cable que es tan sencillo costar todo ese valor. Entonces no me parece bien de que Hewlett Packard lo colocara incluido pues dentro del equipo, como en un video anterior que miramos de un equipo Lenovo que sí lo traía incluido. Incluso es la única marca que hasta ahorita yo he mirado que trae ese cable. Lo otro que no me gustó es su pantalla, que no es antirreflejo, que por lo general pues todos los equipos ahora sí traen esa pantalla antirreflejo, y no sé por qué Hewlett Packard todavía está colocando esta clase de pantallas en estos equipos. La verdad no sé por qué será, pero pues no me parece que fuera bien. Lo otro que no me gustó es que para desarmar este equipo o hacer algún cambio, mantenimiento, reparación electrónica, tenemos que retirar las gomas que están debajo del equipo, como se pudieron dar cuenta, y pues estas gomas con el tiempo van perdiendo su adherencia y después pues ya no van a pegar, entonces esto se va a salir. Incluso si ya se sale, es difícil, yo creo, conseguir esta clase de gomas. Ya tendríamos que utilizar otras maneras de sustituir esas gomas, pero lo veo muy difícil. Entonces esa es otra cosa que no me gusta de este equipo. Y bueno, nada más sobre este equipo. Espero que me hayan entendido
todas las características, todo lo que miramos en el equipo. Si quieres que incluya algún punto de vista para mi siguiente video, por favor colócalo en los comentarios y depende de lo que sea, pues yo trataré de incluirlo en los siguientes videos. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.